estamos después de un largo tramo confinados. Creo que hoy se nos ha hecho salir, volver a encontrarnos con amigos, con personas interesantes, para seguir recorriendo estos caminos que tienen que ver con el psicoanálisis en México. Y hoy particularmente pues estamos en un lugar muy agradable, decirles que es un espacio muy agradable que invita a hablar, es un espacio muy acogedor, muy discreto también, así como se necesita con este clima muy íntimo para poder hablar algunas cosas que son importantes en toda esta historia. Y estamos con una persona muy especial, con una persona muy querida y muy reconocida en México, que es el doctor Manuel Hernández. Buenos días, Manuel, ¿qué tal? Hola, Lilian, ¿qué tal? Gracias. Pues, no, hombre, al contrario, gracias por recibirnos aquí. Yo quisiera, pues, aprovechar que vamos a platicar contigo, que vamos a tener esta conversación y hacerte una primera pregunta muy sencilla. Me gustaría preguntarte, ¿quién es Manuel Hernández? No sé, creo que esa es la primera respuesta que te tengo que dar porque una de las cosas que me parece es clara cuando uno hace un análisis es la extrañeza que tiene con respecto a sí mismo, por un lado. Por otro lado, el continuo movimiento en el que uno se encuentra. Entonces, hacer una definición de alguien, incluido yo, me resulta extremadamente complicado. Te puedo decir qué hago, eso sí te puedo decir. Me dedico al psicoanálisis desde hace muchos años, primero como analizante. Me acerqué a la práctica analítica de esa manera, como me parece que fue la mejor vía posible. Yo me acerqué a la Facultad de Psicología muy interesado ya por el psicoanálisis, en particular por Lacan. Yo tenía un grupo de amigos en donde en alguna ocasión uno de ellos estaba en relación con alguien del círculo y me preguntó, estábamos en preparatoria, que qué sabía yo. Él sabía que me interesaba el psicoanálisis, habíamos leído algo en la preparatoria. A mí me parecía increíble que no hubiera nadie interesante realmente después de Freud, salvo Jung. Jung me parecía interesante, pero no terminaba de cuajar para mí. Entonces él me preguntó, oye, ¿tú qué sabes en esas pláticas ya de avanzada la madrugada? ¿Qué sabes tú de un psicoanalista francés que nadie entiende lo que dice, pero tiene a todos los psicoanalistas puestos de cabeza? Y en ese momento yo dije, es esto, lo que estoy buscando es esto. No me dijo el nombre, no me dijo nada más. Entonces yo me dediqué a averiguar, rápidamente encontré que era Lacan. No había nada publicado prácticamente en México sobre Lacan, salvo la tesis de Annika Riflet-Lemer. La compré. Empecé poco a poco a averiguar qué es lo que había, me encontraba yo cosas de lacanianos, pero no, o de gente que se reclamaba lacaniana, pero no de Lacan propiamente. La empecé a leer, me brinqué rápidamente al posfacio donde estaba el texto de Lacan y concluí que estaba mal traducido porque no se entendía nada. Entonces, ¿Y si era por eso que estaba mal traducido? Obviamente no, obviamente no. Pero eso me sirvió mucho porque decidí aprender francés. Porque dije, no me puedo fiar de los traductores. Entonces empecé a aprender francés. Cuando aprendí algo de francés me di cuenta de que no era el francés lo que estaba en juego, que era realmente muy difícil. Y bueno, con esta curiosidad yo entré a la Facultad de Psicología y desde el principio yo empecé a molestar que, bueno, que Lacan, ¿qué? Pues Lacan nada, pues ahí Lacan nada. Estábamos en ese momento saliendo del conductismo apenas en la Facultad de Psicología. Yo quería entrar a esa facultad en particular, en la UNAM, precisamente porque mi interés en el psicoanálisis estaba ya muy arraigado y yo me decía que tal vez no era lo que yo podría realmente optar si yo conocía las otras opciones y yo quería la opción más contestataria al psicoanálisis posible. Entonces fui a la Facultad de Psicología, además yo tenía una afinidad con la UNAM ya importante y bueno, pues no, rápidamente me di cuenta de que a mí lo que me interesaba realmente el psicoanálisis y en particular Lacan. Y fue ahí cuando rápidamente entendí que no había ninguna manera de
de incorporarse al psicoanálisis seriamente si no era por vía del diván, y me empecé a analizar. Entonces, ¿tu primer acercamiento con Lacan fue en el año? Pues la lectura de la tesis debe haber sido en el 83, 84, por ahí. Más o menos. Prácticamente el psicoanálisis lacaniano, digamos que ya había llegado a México, estaba entrando. Estaba ya, digamos, en la Facultad de Psicología, en la maestría estaba Néstor, y en licenciatura nada, no había nada. En el círculo evidentemente ya había pasado Marcelo, había pasado Néstor, Frida, pero todos eran mundos muy, muy ajenos, muy lejanos a mí. Yo no tenía ni idea de nada de eso. Yo iba a buscar publicaciones, estaba como olfateando qué había, y rápidamente me encontré con las actividades de la fundación, de las cuales yo rebotaba sistemáticamente. Yo me inscribía siempre, llegaba, estaba a media mañana y no podía, me salía, no era un lugar para mí. Eso no era lo que estabas No buscando. era lo que yo estaba buscando. Pues sí, se hablaba de Lacan o decían que hablaban de Lacan, pero lo que yo escuchaba no me resonaba en absoluto. Y me iba. Me habían dicho de la actividad de Marcelo en el San Rafael. Me llegué a acercar ya en la colita de la experiencia. Tomé un seminario ahí, y se deshizo eso. De todas maneras, tampoco me costó mucho trabajo llegar porque lo veía yo como una especie de enclave casi esotérico, porque pues, no conocía yo a nadie en el medio, y era muy difícil llegar ahí. Finalmente encontré un resquicio y me colé. Pero en realidad cuando la cosa cuajó para mí fue cuando en Gandhi, un día acercándome a buscar libros, vi un cartel de una actividad que se llamaba Jornadas de Puntuación y Estilo, auspiciadas, decía, por la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis. Y a mí me brincó, yo dije, a ver, esto sí me llama mucho la atención porque hasta ese momento, no sé si tú recuerdas, todo lo que era freudiano se reclamaba psicoanalítico y todo lo que era lacaniano se reclamaba freudiano. Y nadie se reclamaba lacaniano. Y eso a mí me llamaba muchísimo la atención y me producía cierto rechazo, porque me parecía muy raro que teniendo una posición lacaniana la gente se reivindicara freudiana. Y era la primera vez que yo veía una agrupación o algo que se reclamaba propiamente lacaniano. Y entonces me acerqué a ver el cartel y, bueno, entre los nombres de los expositores estaba quien era mi analista. Entonces dije, bueno, pues ya de aquí soy. Fui y tuve mucha suerte porque cuando llegué me recibió alguien que iba a ser muy importante para mí por esta razón, Leonor Arzac, que desafortunadamente ya falleció. Y me acogió con los brazos abiertos, fue sumamente hospitalaria conmigo, algo que nunca me había ocurrido en ninguna actividad antes. Y eso para mí fue muy importante. Nos sentamos, empezamos a conversar, nos hicimos amigos, y ella me abrió la puerta de grupos de estudio, de conexiones en el medio. Justamente gracias a ella pude acceder al espacio de Marcelo en la clínica San Rafael. Y bueno, se abrió un poquito el medio para mí, ¿no? Ahí sí se abrió el espacio para hacerte lacaniano. Para por lo menos empezar a tener con quién leer. Empezar a tener con quién leer. Y con ella justamente asistí al primer seminario al que yo asistí de la Escuela Lacaniana de Psicanálisis. Lo digo así porque pues, era una actividad de Jean Lalouche en la Alianza Francesa. Debe haber sido tal vez el 84, por ahí, 85, en donde vino a hablar sobre las hermanas Papin. Y trajo algunos ejemplares del Litoral. Y a mí me habían quedado claras algunas cosas. Una, que al leer, ya había empezado a leer los seminarios de Paidós, ya había encontrado el seminario sobre los escritos técnicos, y a mí me había quedado clara una cosa, que es que el fundamento de lo que Lacan decía estaba en el ternario real, simbólico, imaginario. Eso sí me quedaba claro. No entendía yo gran cosa más allá de eso, pero eso sí. Y él vino a decir eso prácticamente. Él expuso su texto Freud desplazado,
y yo resoné de inmediato con eso, resoné de inmediato con su trabajo, con la locura. Me parecía absolutamente apasionante lo que estaba yo escuchando, algo completamente diferente a todo lo que yo había oído antes. Y yo dije, ya, de aquí soy, no hay ninguna duda. Compré los Litoral que pude comprar con mi presupuesto en ese momento. Y, y a partir de ahí yo hice un vínculo muy fuerte con el trabajo del Litoral, en particular esa línea de trabajo de la Escuela Canina de Psicanálisis. Ya en ese momento existía la École, debe haber sido 85, entonces el seminario 86 tal vez, y Alush era el director. Y yo supe que ese era el camino que a mí me interesaba. En ese momento México era ya un territorio, digamos, fértil para lo lacaniano. ¿O hubo que hacer mucho para ver si era? Mira, no sé, yo creo que había muchas cosas que se oponían en ese momento. Varias cosas estaban sucediendo. Primero, se acababa de instalar la fundación, lo cual, desde mi punto de vista, y de acuerdo a la posición que yo tengo, fue muy desafortunado porque de repente la lectura de Lacan quedó capturada por el discurso universitario. Pero no solo eso, sino que también se estableció un modelo de negocio de maestrías y de posgrados en teoría psicoanalítica que prevalece hasta el día de hoy. Y que es completamente ajeno, y yo diría incluso contrario, a lo lacaniano, es decir, a la posición de Lacan. Entonces, en ese sentido, estaba floreciendo algo que con la etiqueta de lacaniano en realidad iba en sentido contrario a la enseñanza de Lacan. Había una confusión sistemática entre Freud y Lacan, parecía que todo lo que Lacan podía decir ya estaba dicho en Freud, había nada más que leerlo bien. Entonces había un freudo-lacanismo muy engañoso, que para mí quedó totalmente esclarecido el panorama con esa intervención de Alush sobre Freud desplazado, es decir, había puntos de incompatibilidad claras entre Freud y Lacan, y había que partir de eso para poder leer con cierta claridad a uno y a otro, y en su especificidad a uno y a otro. Me quedaba muy claro que había un campo freudiano, que el campo del psicoanálisis lo había definido Freud, que el campo de problemas propio del psicoanálisis estaba demarcado por Freud, y que en ese sentido Freud no era un autor entre otros, era el autor que delimitaba el campo de problemas del psicoanálisis. Que todos los demás podían operar al interior de ese campo, pero era algo completamente distinto a la posición completamente única de Freud. Todo eso más o menos empezaba a aclararse en mi cabeza y fue, digamos, al interior de esas reflexiones que yo empecé a ver qué es lo que estaba sucediendo en el medio analítico. Y pues evidentemente lo lacaniano estaba creciendo por vía de la fundación, del CIEP. Ese es el lugar donde estaba creciendo numéricamente. Cualitativamente, hoy, yo digo, estaba decreciendo, es decir, eso iba en sentido contrario a lo que Lacan había propuesto, entonces era una paradoja gigantesca. Como yo ya había hecho conexión con la línea del litoral de la Escuela Canina de Psicanálisis, digo la línea litoral porque después hubo otras líneas de trabajo al interior de la Escuela Canina de Psicanálisis con la que yo no resoné realmente nunca, aun cuando yo podía dialogar con esos grupos, nunca resoné con ellos. Y bueno, pues yo veía que la UNAM en la licenciatura era muy reacia, casi refractaria a Lacan y al psicoanálisis en general. Se hablaba de que la maestría no, pero en la maestría estaba Brownstein, con quien yo no tenía ninguna afinidad, entonces no me interesaba ir allí. Empezaba a ver los grupos de trabajo Juan Carlos Pla, a los que sí asistí y con los que encontré mucha más cercanía en el Sanatorio de la Florida, en la Clínica de la Florida. Y me acerqué durante un tiempo ahí.
no demasiado tampoco, porque yo rápidamente sentí que el camino era el cártel y empecé a trabajar en cártel y a lo largo de todo este tiempo casi nunca he dejado de trabajar en cártel. Ahora mismo estoy trabajando en cártel. Me parece la forma privilegiada de trabajo y es un dispositivo específicamente lacaniano. Empezaba a crecer, pero había muchas cosas en contra. El trabajo del APM era muy refractario a Lacan de una manera muy violenta, incluso muy que al día de hoy sigue siendo muy aparatoso. El círculo que pues ya había pasado, digamos, su etapa lacaniana, digamos, ya había pasado por ahí Marcelo, ya había pasado por ahí Brownstein y Frida, ya se habían ido, y había una especie de repliegue, porque ya Armando Suárez no estaba, entonces ya había una especie de repliegue hacia Freud y una reserva con respecto a Lacan. No había grandes condiciones, estaba el seminario de Marcelo, que ya se había salido de la clínica, al cual también asistí algo, una cierta temporada, no mucho tampoco, y te digo, básicamente yo me aboqué a trabajar en cártel. Y tú prácticamente estás en la generación inmediata de lo que sería Brownstein, Stahl, Pla. Sí, yo por edad yo soy más joven que la gente que estaba, digamos, en la primera generación, es decir, la gente que se empezó a analizar con esa generación y que eventualmente cuando se funda la École Lacanienne de Psychanalyse y que están Marcelo, Sosa, Estela Maldonado y Elida Peretti en la fundación, ellos habían llegado a México, 3 de ellos en particular, como refugiados prácticamente, sí, huyendo de la dictadura. Y vivían aquí en la Ciudad de México, los 4 eran cordobeses, habían estado en Córdoba, en particular Eli, Nuni y Sosa, con Osvaldo Franchieri, que había a su vez hecho una formación en la APU, en Uruguay, y ahí en la APU se había producido una apertura a lo lacaniano, porque hubo una conferencia de factores, estaba Baranger en la APU, y que siendo francés tenía un contacto fuerte con ese mundo, y entonces trajeron a Leclerc. Y Leclerc fue toda una conmoción en ese momento, y Franchieri se formó ahí. Y entonces, en ese momento, el mundo era kleiniano en América del Sur, sí, y ahí se produce un viraje hacia lo lacaniano. Que eso es un viraje que amerita mucho un estudio. Estoy, si todo funciona bien, por publicar un libro sobre eso este año. Y Franchieri viaja a Córdoba y se establece en Córdoba ya como miembro adherente de la APU, y comienza a desarrollar un grupo de estudios informal, no parte de la IPA, con el interés de leer a Lacan. Y en ese grupo de estudios estaban Miguel Sosa, estaban Elida Peretti y estaban Nuni Maldonado, mientras que Marcelo estaba formándose como psiquiatra, y él había obtenido una beca para ir a Francia a estudiar a Saint-Anne, y viajó en 2 ocasiones, y estuvo en Saint-Anne, y ahí él asistió, por ejemplo, al pequeño discurso a los psiquiatras de Lacan, y lo escuchó. Él se topa ahí porque algún día Marcelo tuvo la gentileza de darme una entrevista sobre esto, que está publicada en el Litoral. Él dice que él ante todo era marxista, después era psiquiatra. Entonces él tenía una lectura de Althusser importante y se topa con el texto de Althusser sobre Freud y Lacan, y eso le da un giro a su vida y a su orientación, y entonces se acerca a Lacan ya con mucho interés,
y creo que fue en el segundo viaje, lee los escritos. Marcelo era un lector espectacular y lee los escritos en francés. Y entonces cuando llega a México, él, atraído por Braunstein, porque ellos eran cercanos en el hospital en el que trabajaban en Córdoba, y habían escrito juntos Psicología, Ideología y Ciencia, ya llega aquí como alguien que traía una lectura de Lacan. No era psicoanalista, eso es clarísimo, no era psicoanalista, ni se reclamó como tal, hasta donde yo sé, estando acá. Y se reúne acá con los otros 3 cordobeses y comienzan a leer a Lacan, juntos. De una manera muy interesante, porque deciden buscar los seminarios en su versión original en las fotocopias viejas que había antes. Sí, sí, sí. Y deciden que no importa dónde estén los seminarios, París, donde sea, ellos los van a conseguir y los van a leer en la versión original, a pesar de que en realidad el único que hablaba realmente francés era Marcelo. Pero todos se aplican a esa lectura, como podían, lo hicieron. Y leyeron todos los seminarios. Sí, sí, sí. Todos los seminarios, sí, en esa época. Sí. Lo cual fue realmente algo inusitado para la época. Fundamental, ¿no? Fundamental. Funda todo pero acá no, de este lado. Pero no solo eso, sino que esa lectura nadie la hacía, ni siquiera en Francia. Sí, que nadie lo consideraba, nadie le hacía caso a Lacan. Porque en París Lacan estaba todavía vivo. Sí. Entonces, pues la gente que se interesaba en Lacan iba a escucharlo. Ya estaba muy grande, pero todavía lo podían ir a escuchar. Estaban en análisis con él, estaban en supervisión con él, o habían sido sus compañeros de ruta desde la SPP, luego la Escuela Freudiana o la Sociedad Francesa de Psicoanálisis, habían hecho ese recorrido con él, entonces era uno de ellos. Entonces apenas la generación de Alush fue la que, es la última, es la que, de Alush, de Guy, de Miller, en fin, esa generación, es la que decide que vale la pena leer los seminarios. Que vale la pena ver dónde quedaron. Dónde están, y empiezan a leerlos, y empiezan a... Bueno, de esa manera, este pequeño grupo de 4 argentinos viviendo en México se ponen a leer a Lacan, y luego abren grupos de lectura, cada uno por su lado, sobre los seminarios. Sí, ese grupo entonces está en los 70s. Finales de los 70, principios de los 80. Y tú estás ahí ya en los 80s, digamos, recibiendo yo estoy acercándome apenitas acercándome. En esa época yo estaba entrando apenas a la Facultad de Psicología, pero esta actividad ya empezaba a tener una especie de importancia. Finalmente, alguien que se analizaba con Nacio en París, amiga de Nuni, la contacta y le dice que ella es corresponsal de Litoral, que si no le interesaría ser corresponsal de Litoral, no conocían Litoral, pues no podemos ser corresponsal de una revista que no conocemos, totalmente lógico, pero nos suscribimos, y entonces se suscribieron los 4 a Litoral. Y ahí comenzó la historia que va a derivar en que ellos quedaron incluidos en la fundación de la École Canadienne de Psicanálisis. Sí, sí, sí. Sí, esta encomienda de la recuperación de los textos, de leerlos, de traerlos para acá, ¿no? Sí. De buscar al traductor, que entiendo fue Nacio también, ¿no? A quien le toca traducir no lo buscaron precisamente a él, pero había ese contacto, ¿no? Porque pues, era argentino. Se movía eso, estaba, digamos. claro, estaba cercano a Lacan. Y entonces te digo, una analizante de Nacio, amiga de Nuni, le propone esto y de esta manera se hace el contacto, ¿no? Sí, claro. Y tú a muy buen tiempo, muy tempranamente, digamos, estás ya en ese interés por Lacan. Yo me acerqué, te digo, ya fundada la escuela, Alush era el director, y ya estaba yo totalmente tomado por las posiciones de la École Canadienne de Psicanálisis. Me interesaba muchísimo, había leído yo la plaqueta, que es un documento que al día de hoy yo suscribo en buena medida, y que determinó sin ninguna duda, junto con un libro muy importante que es el de Philippe Julian, el de El retorno a Freud de Jacques Lacan. Ese libro y letra por letra para mí fueron muy importantes.
Ahora, tú hablas ahí con mucha familiaridad del cártel, ¿no? Digamos, de una línea de psicoanálisis a la que tú te suscribes, la que tú transmites, la que tú practicas. Pero ¿cómo la defines? ¿Cuáles son esas líneas que definen tu práctica, tu lectura de un Lacan distinta de las demás? ¿Qué pondrías en la particularidad de tu ¿Dices enfoque, la mía ¿no? particular? Ajá, sí. A ver, esta es una línea de trabajo que hemos ido desarrollando entre varios, no soy solo yo. La primera característica que tiene es que, ahora voy a hablar de mí, específicamente de mí, yo quedé muy tocado por la proposición del 9 de octubre. Porque para mí no tenía, cuando yo empezaba todo este recorrido, ahí sí estamos hablando de los primeros momentos, para mí no tenía ningún sentido que una práctica de emancipación como el psicoanálisis, en el territorio de la formación, fuera tan autoritaria. No tenía ningún sentido que alguien que iba a dedicar su vida a hacer posible la emancipación de quienes vienen a consultarlo, a su vez quedase sometido a una autoridad institucional para poder practicar y entonces tuviera que estar esperando el permiso de una institución para poder instalarse como psicoanalista. Es decir, para mí eso no tenía ni pies ni cabeza. Y yo no entendía cómo salir de eso. Hasta que yo leí la proposición del 9 de octubre y leí dos cosas. Uno, que se trata del final de análisis, que el final de análisis es importante para el analista, sí, y que el analista no se autoriza sino por él mismo. Cuando yo leí esa frase, dije, esto es. Para mí esto es, no sé qué implica, evidentemente eso no significa, yo eso sí lo entendí muy rápidamente, eso no significa que yo me voy a autorizar a mí mismo en cualquier momento y de cualquier manera para poner mi consultorio, sino que aquí hay algo que sí me hace sentido, que es que hay un momento en que el analista se autoriza a operar. Y que eso, alguna relación, no sé bien cuál, no sé bien cómo, tiene que ver con el final de análisis y esto que este señor llama el pase. Entonces, eso a mí me marcó de manera clarísima. Entonces, ya todas las alternativas institucionales, verticales, con ejercicio de autoridad y de poder institucional que yo veía, para mí estaban completamente descartadas. Eso para mí no podía ser el camino. Y empecé a hacer mi exploración para ver, bueno, cuál podía ser ese camino, ¿no? Cuando yo entré a la Facultad de Psicología, y yo sabiendo que ya me interesaba Lacan, y dándome cuenta de que no había con quién hablar de Lacan ahí, yo me pregunté, ¿con quién quiero yo hablar de Lacan? Y entonces dije, bueno, con los alumnos de Psicología, no, porque aquí nadie lee a Lacan, nadie le importa. Los profesores, no, porque no conocen siquiera Lacan. Entonces dije, bueno, a ver, voy subiendo, ¿con quién quiero hablar? Dije, bueno, pues si yo me pregunto con quién yo quiero hablar de psicoanálisis del lacaniano, es con quien estuvo con Lacan. Yo quiero hablar con la gente que estuvo con Lacan. Con los que se analizaron con él, con los que estuvieron en su escuela, con esos quiero hablar. Eso no quiere decir que ellos quieran hablar conmigo. Entonces, si yo quiero un día hablar con ellos, yo tengo que trabajar día y noche y quemarme las pestañas y poner todo lo que está de mi lado para un día conseguir que ellos quieran hablar conmigo de psicoanálisis lacaniano. Y eso me aboqué. Y a los 21 años, 20 años, yo ya estaba seguro de que ese era el camino y yo me levantaba todos los días, como sigo haciéndolo, a las 5 de la mañana a leer a Lacan. Y desde entonces yo creo que no hay un solo día de mi vida que no haya yo leído a Lacan y casi siempre empiezo a esa hora. Bueno, quiere decir que tengo la enorme fortuna de que eso sí se realizó. O sea, que tengo un diálogo vivo con gente que estuvo con Lacan al día de hoy. Y en eso yo me considero muy afortunado. Eso uno, es decir, para mí la experiencia de análisis es la base de todo. Sin la experiencia de análisis no hay nada. Dos, la experiencia de análisis es importante que esté por fuera de cualquier regulación institucional. Tres, hay final de análisis. Yo lo he vivido, sé que existe. Aunque luego tenga que ir uno por el refuerzo.
No, es la que eso no es vacuna. un final de análisis. Eso no es un final Eso de no es un análisis. final de Ok. análisis. El Vamos a análisis, ese como dice punto. la análisis, termina una vez. Y es para Pero hay siempre. quien dice que es como las vacunas, ¿eh? Que cada determinado tiempo se vence Esa y es que la hay que posición de volver Freud. a ir. Es la posición de Freud. Que Ok. efectivamente no consideraba que hubiera un Ajá. final de Cuando tú análisis. hablas de final de análisis, hablas de ese... De una operación de ese, específica ajá, que afecta a la atravesamiento. transferencia de una manera irreversible. Sí. Es irreversible. Ok. O sea, si a mí me preguntan, te voy a proponer ese juego, después lo jugamos, que tú me digas las 10 publicaciones de cualquier tipo, revista, blog, internet, lo que tú quieras, 10 publicaciones más importantes después de la muerte de Lacan, digamos de 1981 para acá. Me gustaría que hagas tu lista y luego las platicamos. Pero yo en ese juego yo siempre incluyo en primer lugar la erótica del duelo de Jean Alouche. Por un motivo muy específico que tiene que ver con lo que estamos hablando. Es decir, ¿qué es lo que pasa con alguien que efectivamente terminó su análisis? Hizo el pase, como Alouche fue el caso, y le ocurre, pues yo diría tal vez la peor tragedia que un ser humano puede atravesar, que es la muerte de una hija o de un hijo. Sí. Y es exactamente lo que le pasó a Jean Alouche. Y ese libro es el testimonio, y por De la eso es muerte seca. tan excepcional, Sí. de cómo alguien se las arregla subjetivamente en una situación tan extrema con las herramientas que vienen de su análisis, de su final de análisis en particular, sin que en ningún momento él se haya planteado regresar a análisis. Es decir, que su final de análisis lo dotó de recursos para salir adelante sin desconocer ni negar nunca el dolor por la muerte de su hija y sin embargo vivir y crear. Entonces, sobreponerse, pero con creces a eso, Sí. con creces, sin jamás dejar de sentir ni por un momento el dolor por la muerte de su hija. Bueno, que le ocurrió a Freud, ¿no? Claro. Precisamente. Pero es interesante cómo Freud y Alouche en ese sentido resuelven de manera distinta, muy distinta. Por eso ese libro me parece tan importante, además de que ya que lo dices, ¿cuál sería la diferencia? Porque es interesante cómo... Que para Freud hay manera de sustituir el objeto a pesar de Sí. que él se da cuenta de que está arrasado por el dolor. Sí, piensa, supone que el duelo se cierra, ¿no? En algún punto. Exactamente. Y bueno, el duelo sí se cierra, pero se cierra de una manera distinta. Para Freud existe la posibilidad de sustituir al objeto, de reemplazar al objeto. Mientras que en la posición de Alouche eso es imposible. No hay manera, el objeto es insustituible. Y en cambio, lo que hay que hacer es vivir con el agujero que el objeto deja. Sí. Y eso es la operación análoga al final de análisis. Porque además, esa pérdida, en vez de tratar de compensarla con otro objeto sustituto, se suplementa la pérdida con una nueva pérdida. Entonces, a la pérdida del objeto se la encara con una nueva pérdida. ¿Qué sería? En este caso, lo que Alouche llama en el libro el pedazo de sí, el bout de soi, que es efectivamente la operación del análisis, que llega al final. Entonces, por eso para mí, es decir, la experiencia de final de análisis no es una experiencia cualquiera, es una experiencia que tiene efectos de subjetivación que dejan a quien atraviesa esta experiencia en estado de falta, clarísimamente, si eso no tiene ninguna duda, pero con una disponibilidad para enfrentar la existencia distinta a quien está aferrado al objeto. Eso para mí es uno de los puntos clave, digamos, de mi posicionamiento. Sí, de lo que marca un final de análisis, tal cual. Es decir, existe el final de análisis. Eso no quiere decir que todos los análisis lleguen a su final, eso no quiere decir que sea fácil llegar a un final, pero existe. Sí. Y es importante que el analista tenga eso en el panorama. Para poder operar. Para operar de otra manera, ¿no? De otra manera.